para, no para. Aquí tenemos a Joan Jordi, cabeza visible en cierta medida del proyecto F98, un canal, grupo de comunicación o como podríamos llamarlo en YouTube, y puede que en otros medios nunca se sabe cómo empieza y el futuro no está escrito. Pero bueno, mejor que se presente él mismo desde el corazón de Europa. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, antes que nada por invitarme a hablar un rato hoy. Y después, bueno, pues hablo desde Wrocław, desde Polonia, y soy, como dice Juan Carlos, quien coordina un poco el tema de F98, un canal que nacimos para también hablar de la política de forma constructiva, ¿no? Para no hacer las típicas debates de gritarse, de no entender absolutamente nada de lo que se dice, porque todo el mundo está ahí como discutiéndose. Y bueno, creamos este proyecto de F98 y a partir de aquí, pues de mí, pues me gusta mucho hablar de política. Soy un loco de la política y siempre intento muchas veces dar opiniones complicadas con argumentos. Y eso también a veces es divertido. Así que bueno, pues es un poco sobre mí. Si queréis saber más, siempre digo que me podéis seguir en Twitter y lo veréis. Sí, ciertamente es interesante conocer tu aproximación acerca de Polonia, un país que se puede pensar un poco como es Guadiana, porque a veces ha aparecido en la historia, ha tenido momentos importantes, luego ha desaparecido, fundamentalmente en el siglo XIX. La gente no vincula la mancomunidad polaco-lituana hace no mucho, aunque claro, estas cosas son relativas. Para mí puede que no mucho, pues sea el año 2009, recordando que la primera aparición del nombre de Lituania es en el año 1009, se celebró el milenario por parte de aquel país, y estaba vinculado con Polonia precisamente. Durante mucho tiempo formaron una realidad binacional, hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero después llegamos al siglo XX con una circunstancia en la que Polonia institucionalmente ha desaparecido, dependiendo de los dos grandes, Alemania, que acaba de nacer, Rusia. ¿Cómo, cómo se siente ese principio del siglo XX en Polonia? Bien, aquí cuando le preguntas a un polaco que explica un poco la historia de Polonia, en general te dicen, madre mía, ¿de verdad quieres saber eso? ¿De verdad quieres saber eso? Es súper complicado. En todo caso, el siglo XX en Polonia, hablas de primero, del principio, también hablando un poco del siglo XX. Tú vas a cualquier museo, vas a cualquier sitio cultural de Polonia y ellos tienen mucho recuerdo. Mucho recuerdo que casi nunca han podido ser un país independiente, que siempre, como has comentado tú, han dependido de otros, ya sea primero cuando hubo todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y después también con el tema de, que hay que decirse, con el tema que viene después de la Unión Soviética y cómo estaban con un régimen comunista, pero sobre todo lo que se vive aquí, ¿no? Es ahora mismo, en uno de los países más nacionalistas de Europa, se ha visto mucho, pero esto muchas veces también es a causa de toda esta historia, de este siglo XX, donde casi no han podido ser independientes y siempre han estado, pues, para un sitio o para el otro, casi, pues, bueno, sin ser 100% independientes. Nunca lo han sido hasta el 1991, 90 creo, si no ando mal, hasta el 90-91, que es cuando cae todo el tren de cero, que son independientes. Así que, ¿cómo se siente? Pues bien, aquí se siente que les ha costado mucho ser libres, que se lo han luchado mucho, y por eso también, precisamente por eso, pues hay un sentimiento de nación más grande. ¿Por qué? Porque ellos muchos consideran que han sufrido un montón para estar aquí y que eso hay que defenderlo, cosa que a lo mejor en otros países no ha pasado tanto. Ciertamente tengo entendido que hay una especie de mentalidad, evidentemente cada país tiene su forma de ver la historia, pero creo que en Polonia tienen la idea no lineal, como solemos tener más bien en Occidente, de que cada paso que damos es un eslabón hacia el paraíso y que todo es siempre a mejor. Allí tienen una visión más cíclica, de que la rueda a veces te lleva hacia atrás, como si fuera un loop, y que hay una visión un tanto catastrofista precisamente por todos esos momentos en donde han dejado de existir formalmente. Sí, de hecho hay una visión, sobre todo, que es la parte que he podido saber más, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 39, que son invadidos primero por la Alemania nazi,
donde son completamente masacrados, y después, con la excusa, también los invaden, no de forma directa, pero sí indirecta, haciendo un puppet state, un estado títere, la Unión Soviética. Claro, ellos tienen este sentimiento de: mis abuelos no han sido libres, mis padres no fueron libres la gran mayoría de su vida, y nosotros por primera vez somos la primera generación que estamos en un país que es completamente libre, dentro de la Unión Europea, etc. El hecho es que es curioso también cómo se toma este tema aquí en Polonia, porque claro, hay mucha crítica a lo que es en el comunismo, como ya se sabe muy bien, eso se sabe muy bien, ha llegado mucho a España, pero también, por otra parte, hay mucha crítica a lo que es Alemania. O sea, ellos, en primer lado, siempre se sienten polacos, precisamente, ¿no? Porque los dos países que en principio son Alemania, bueno, los dos modelos, porque en España, a ver cómo puedo contar esto, es complicado. En España hemos tenido el franquismo y sabemos que el franquismo fue una dictadura muy bestia donde mucha gente sufrió. Ahí ellos sufrieron el nazismo primero desde el año 1939 al 1945. 44, depende de qué zona. Después, en otros países, como por ejemplo, podemos decir Bulgaria, o como podemos decir Rumanía, que sufrieron la dictadura más comunista, por decirlo de alguna forma, pues allí tienen mucha manía a lo que son los comunistas, pero ellos no tuvieron una dictadura así a nivel más fascista. La tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero muy poquito. En cambio, aquí tienen mucho rechazo tanto al comunismo y tanto a lo que es la super ultraderecha, el nazismo y todo eso. Tiene mucho rechazo a estas dos formas de ver la política. Por eso el espectro es más liberal, es más social. Es muy complicado el espectro político polaco. Hay que estudiarlo un montón porque es muy complicado, y aquí la ultraderecha no es de ultraderecha, es más libertaria. Aquí los partidos de izquierdas no son comunistas, son más bien socialdemócratas. La cuestión, que esto lo que creo que ha hecho el no ser libres, casi en ningún momento, es aprender que muchas veces el comunismo soviético, que es el que tuvieron después, y después también lo que es los neonazis o los nazis o los fascismos que tuvieron antes, pues esto lo rechazan, y lo rechazan bastante, por mucho que siga lo contrario en España. Sí, es interesante ir a las raíces de la historia, precisamente cuando a veces tienes la oportunidad de surgir al mapa, es cuando hay una debilidad de quien ha impedido que tú formes parte de un Estado. Y eso finalmente pasó en 1917, cuando se estableció la paz en el este, una paz por separado que hicieron los rusos. Primero fue la revolución en febrero, y luego el golpe de Estado, que es el de octubre de 1917, la primera cuando quitaron al zar y después cuando quitaron al gobierno republicano. Y es cuando se hace la paz, aquella Brest-Litovsk, con los comunistas, en el que acaban por ceder el oro y el moro, traicionan a la patria, venden a un montón de gentes, y eso contribuye en parte a que Polonia pueda tener una cierta territorialidad en ese ínterin en el que va desde el 17 hasta la paz formal, que se empieza en el armisticio del 11 de noviembre del 18 y luego en el 19 con los diferentes tratados, porque se fue haciendo uno con cada parte de la entente de los países centrales. Se conoce el de Versalles, pero ese solamente fue con Alemania. Luego se hizo otro con Austria-Hungría, bueno, incluso por separado, uno con Austria, otro con Hungría, con el Imperio Otomano, y ahí ciertamente hubo cosas difíciles, las circunstancias difíciles entre la posible Ucrania, que tuvo diversas facciones al comienzo de la década de los 20, incluso hubo una lucha entre polacos y ucranianos, pero todo eso pues acaba desembocando en un momento para la historia, como es el milagro del Vístula en agosto, con el mariscal Pilsudski, un héroe y un momento de la historia que seguramente tendríamos que haber conmemorado como europeos hace 2 años, aunque seguramente estando con la pandemia pues no era el mejor momento, pero fue un momento en el que separó al imperialismo comunista soviético precisamente a las espaldas de la capital, Varsovia. Sí, sí, bueno, me parece interesante. Realmente no lo conocía este evento, sí que era verdad, pero bueno, me parece muy, muy, muy interesante, y realmente es muy, muy curioso cómo no se sabe, ¿no? Esto que me acabas de explicar nos demuestra mucho cómo no se sabe pues la historia de Polonia,
y cómo no se sabe muchas veces también mucho de los puntos de la historia europea. Y me voy a llevar un poco esto a mi terreno, Juan, si me lo permites, sobre todo con el hecho de que el entender el por qué un país es de una forma u otra, por qué la gente de un país es de una forma o es de otra, es algo muy compuesto, ¿no? Ahora me acabas de explicar aquí lo que pasó, esto que pasó, que realmente, mira, estudio relaciones internacionales, sabes que estoy metido en el tema y estoy en Polonia y me sé bastantes cosas, ¿no?, que han pasado en Polonia, pero esto no lo sabía. O sea, y a lo mejor esto es una pequeña, algo que ha hecho que a lo mejor, un pequeño evento que ha hecho que a lo mejor ahora, pues Polonia tenga un punto de vista, o no, pequeño, evidentemente, no es el que ha hecho no es lo que, ¿cómo se llama? No es la principal... no es lo que ha hecho la consecuencia, no me sé la palabra, muy tarde, disculpa, pero no es el punto principal por lo cual ha pasado, a lo mejor por lo cual hay esta posición en Polonia, pero es una pequeña cosita que a lo mejor afecta a lo que es Polonia ahora mismo. Y este montón de pequeñas cosas son los que hacen que ahora mismo Polonia tenga, o al menos la gente de Polonia también tenga una ideología muy diferente a la de España. Y, me llevándome un poco esto a mi terreno, creo que es muy importante para entender por qué Polonia tiene una ideología como la que tiene y por qué Polonia tiene un sistema de partidos como el que tiene ahora mismo, pues es muy importante irse a estos pequeños eventos como el que acabas de comentar tú, o también los que hay en la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los soviéticos que asesinaron a bastantes polacos en diferentes pueblos de Polonia, ocupados en el principio, en 1939, cuando recordemos que en 1939 quien invade Polonia son los nazis y los soviéticos, porque hicieron el pacto. Así que eso también hay que recordarlo. Así que bien, sobre todo con el hilo que comentas tú, yo añadiría esto, que hay que entender las pequeñas cosas que hay, que muchas veces cuando hacemos lecturas de los países, pues nos olvidamos. Ciertamente pensé que habría alguna que otra estatua del mariscal Pilsudski en Varsovia y en las grandes ciudades de Polonia, porque, como digo, ciertamente en 1917-18 tuvieron, entre comillas, tuvieron que ceder para dar una oportunidad a la circunstancia bolchevique para sobrevivir, porque si tenían que seguir manteniendo una guerra con los alemanes y mantener una diferencia interna con los blancos. Recordemos que en 1918, a mediados del verano, fue cuando ejecutaron a la familia real imperial en Ekaterimburgo, curiosamente a través de una supuesta presión de un grupo itinerante de checoslovacos que supuestamente iban y venían y que estaban cerca y supuestamente iban a liberar a la familia imperial y ayudar a los blancos, y no se sabe si por propia iniciativa o por orden de Moscú, de Lenin, del camarada Lenin, les ordenaron que había que limpiarle el forro a la familia imperial. Ciertamente son momentos complicados, pero digamos que es curioso porque en España, en el año 36-39, se dice aquello de España es la primera derrota del comunismo en el mundo. Pues no. En agosto del año 20, cuando los comunistas se sienten fuertes, después de haber ganado la mayor parte de la guerra civil interna que tenían, luego tendrán el levantamiento del Constant en 1921, eso es cierto, pero ese era un grupito de anarquistas y poca cosa. Pero quisieron retomar lo que supuestamente habían perdido, que era el territorio de Polonia, y montaron una guerra polaco-soviética en el año 19-20, y ahí estaba involucrado un tal Tukhachevsky, de la doctrina profunda, que tuvo la brillante idea de decir, bueno, estas segundas escalones no son interesantes, así que vamos a atacar con todo y en una primera línea. Con lo cual, eso ayudó a que cuando atacaron en el Vístula, en el año 20, cuando fracasaron, se dieron que es que no hay más. Si los polacos contraatacan, pues como todo es una planicie, prácticamente, pues van a hacer un desaguisado importante, y entonces ese es el hecho que se llama el milagro del Vístula. Ciertamente Pilsudski no es que fuera un rojo, precisamente, era un poco de derechas, y eso ayuda a pensar a algunos, cuando llega el año 39, de que, bueno, estos polacos, como tienen un régimen un poco autoritario y un poco de derechas, lo que hagan los nazis, vamos, casi como que se lo merecen, porque son prácticamente la familia. Pero no, es un sistema, el polaco, que lo habían elegido los polacos y que merecía supervivencia. Un poco lo mismo que está pasando ahora en Ucrania, que te invaden, y con esa idea de que precisamente el día 1 supuestamente iban a haber atacado los dos
¿Qué es lo que acordaron en el protocolo secreto del 23 de agosto del 39? Acordaron que la Unión Soviética atacaba de un punto y los alemanes atacaban del otro. Pero en el último momento va Stalin y dice, es que no estoy preparado. ¿Cómo que no estás preparado? Así el culpable de iniciar la Segunda Guerra Mundial es Hitler. Y Stalin dice, yo no estaba por aquí. Pero es curioso, porque hay un libro que no sé si has leído, El rompehielos, de Víctor Suvorov. Me suena que, pero un libro muy interesante. Leído, pero sé cuál es. Entonces, mira, justamente esto que comentas de Stalin y Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, es un hecho que en el resto de Europa, pues muchas veces pensamos, mira, Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial, España estamos muy lejos de Polonia, aquí muchas no podemos saberlo muy bien. Bueno, ahí en España digo, pero en Polonia, claro, en Polonia, si tú eres del este de Polonia, se acuerdan de que el familiar, el abuelo, a lo mejor fue atacado por el soviético y no por el nazi. O sea, y esto, claro, es uno de los puntos más importantes que yo creo que lo que has comentado ahora, ¿no? El resto de Europa, pues muchas veces se queda con el tema de Hitler, del inicio de esta Segunda Guerra Mundial, y se quedan muchas veces en que solo fue a la Alemania nazi, que aquí tampoco vamos a quitar mérito lo que hizo la Alemania nazi, fueron perdón la palabra, fueron unos cabrones. O sea, fue de lo peor que ha habido en la historia, pero en el mismo momento Stalin también, en el mismo momento, unos días más tarde, unas semanas más tarde, Stalin también atacó por el otro lado. Y también hubo muchas víctimas polacas que fueron en manos de Stalin y que fueron en manos de los comunistas. Ya os digo, la masacre en el bosque de... Si ahora sí me puedes ayudar, por favor, que no me sale... En Katyn. Eso, en Katyn, que eso fue en 1940. En 1940 fue uno de los eventos más catastróficos de muerte de polacos de la historia polaca. O sea, estamos diciendo que uno de los eventos más catastróficos fue propiciado por lo que es la Unión Soviética. Claro, aquí esto se recuerda, al igual que se recuerda a todos los muertos por los nazis, que también se recuerda mucho, repito, hay muchas estatuas, hay mucha conmemoración a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, también se recuerda muchísimo pues a estas personas que perdieron la vida ante la Unión Soviética cuando la Unión Soviética pactó con Hitler para intentar invadir Polonia. O sea, claro, aquí es muy importante también tener este punto claro. Sí, es un tema muy interesante porque precisamente cuando se produce la invasión soviética tratan de justificarlo y gente como Dolores Ibárguri y el Comité Central del Partido Comunista de España se hicieron eco de aquella justificación, dijeron, es que el Estado polaco ha dejado de existir. Y por lo tanto, como los nazis han invadido, el resto de Polonia ya no existe, es terra nullius, y nosotros podemos entrar a rapiñar. Evidentemente no utilizaron estos términos, sino otros más rebuscaditos, pero en el fondo querían decir eso. Como Polonia ya no existe, vamos a ayudarles a quedarnos con esta parte del Estado. Fantástico, maravilloso. Y durante 2 años, Alemania y la URSS, los nazis y los soviéticos, fueron aliados, amigos, hasta el punto de que las armas que se utilizaron en Katyn fueron alemanas. Y los hidrocarburos que utilizaron los nazis en la batalla del Atlántico y en la batalla de Inglaterra en 1940, aviones y submarinos, eran hidrocarburos soviéticos. Que eso es lo que la gente se olvida cuando estamos hablando de una película como la batalla de Inglaterra o los U-Boats tratando de destruir las marinas mercantes aliadas en el año 40 y principios del 41. Eso es ayuda soviética. Y ciertamente eso tiene reverberancia en el año 45, 46, 47, 48, 49, los juicios de Nuremberg, cuando todo el mundo se cayó, cuando los alemanes dijeron, me está tratando de meter lo de Katyn como si fuera una masacre alemana, y esto, bueno, los nazis hicieron muchas cosas, pero meterle una que es falsa, pues hombre, no. Y sabían, y los soviéticos presionaron para que no se dijera nada. ¿Por qué? Porque los lotes de las armas y las balas estaban consignadas de las que les habían dado los alemanes a los soviéticos. Y evidentemente era un movimiento para destruir la inteligencia, la florinata de la burguesía nacional polaca, cosa que no sería la última vez, porque en el año 43 hubo un levantamiento en Varsovia, judío, pero en el año 44 hubo otro levantamiento de aquellos que, ligados porque había un gobierno exiliado en Londres.
querían, bueno, incluso hubo paracaidistas en la operación Market Garden y hubo participación de polacos en ejércitos aliados en épocas de la Segunda Guerra Mundial, pues querían evidentemente un gobierno liberal como el que tenían en Londres, pero los soviéticos no, evidentemente, con lo cual pararon en seco delante de Varsovia, permitieron que los nazis hicieran el trabajo sucio, y cuando esto se estaban haciendo, hicieron el llamado Comité de Lublin, que fue el que acabó con la fuerza de los T-34, convirtiéndose en el gobierno de Polonia después de la guerra. Sí, de hecho también es otra de las cosas que muchas veces se dice aquí, ¿no? Que cuando los polacos se levantaron en estos dos levantamientos, sobre todo el segundo, pues que los soviéticos se quedaron mirando. Estaban en el monte mirando como los nazis estaban debilitándose, entre comillas, y después, una vez ya estaba todo hecho un desastre, pues vinieron los soviéticos y se quedaron como los que liberaron el país. Y después vuelvo con Katyn, porque bueno, lo he dicho un poco de por encima, pero es que fueron, lo he mirado ahora, exacto, para no querer decirlo mal, fueron 22.000 personas que murieron en Katyn, en un bosque. O sea, son 22.000, es un genocidio de 22.000 personas, que es una barbaridad. Claro, esto no se dice, y en Europa, en España, sobre todo en España, pues esto no llegó demasiado. De hecho, aún mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe, mucha gente que ahora mismo, ya voy a decir mi crítica, ¿no? Pero mucha gente que ahora mismo pues está con todo el rollo de apoyar a Putin porque es algo que viene de la URSS y no sé qué. Esto no te lo hablan, no te lo dicen. Pero claro, al final en España puedes no contarlo y a lo mejor nadie se da cuenta. Pero en Polonia estas cosas, realmente, es que el tema de Katyn, el tema del levantamiento primero y el levantamiento segundo, el tema de que ellos están preparando un gobierno liberal y que cuando vienen a Polonia, pues lo que pasa es que se pone un gobierno, entre comillas, a votación, ya me entiendes, un gobierno que realmente está alineado con el régimen de la URSS, un gobierno que realmente los polacos no querían. De hecho, por eso, pues al final también cae el tema del comunismo, cae en todas partes, pero en Polonia cae con el tema de Solidarność, que es el sindicato que echa al gobierno comunista y pues pone un gobierno liberal, porque realmente este es un país que a nivel económico es bastante liberal. A nivel de... viviendo aquí, que está en pleno crecimiento, porque es un país en pleno crecimiento, ya que estamos, hay que decirlo, ¿no? Para que no se hable siempre mal. Pues es un país que está, pues, un país bastante liberal, y en ese momento, pues también imagino, eso yo no lo sé, cómo era cómo eran los polacos en 1942, 41, 44, pero en ese momento lo que querían poner en Polonia era un gobierno liberal, ¿no? Y al final, pues las personas que estaban en Polonia se tuvieron que comer, además con un cambio de fronteras, que eso también es importante decirlo, porque la URSS lo que hizo fue mangonear todo, les cambió las fronteras, les quitaron territorios. Por ejemplo, estoy en Wrocław. Wrocław, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un territorio que era Breslau, era alemán. Y claro, aquí llegaron los de la Unión Soviética, quitaron territorios a Polonia y les pusieron territorios que eran de Alemania, y claro, también fue un desastre porque la gente moviéndose, no sabía, gente que dice de repente ahora ya no soy polaco, ahora ya no soy alemán, ahora soy polaco, y esta ciudad, por ejemplo, hubo una época que sufrió después de la Segunda Guerra Mundial porque se marchó mucha gente. O sea que también aquí es un punto interesante. Sí, es interesante contar la historia completa, porque si no, la memoria es coja, es algo limitado. Evidentemente hubo cambios de fronteras desde el final de la Primera Guerra Mundial, que permitió el corredor de Danzig para una salida al mar Báltico de Polonia, y luego la propia URSS tratando en Potsdam, en Yalta, todas estas negociaciones a la hora de correr Ucrania, Bielorrusia y Polonia hacia Occidente, sobre la Alta y la Baja Silesia, por ejemplo, poniendo en duda cuando ya había negociado la frontera con Alemania en el Oder-Neisse. Claro, el Oder-Neisse, el Neisse tiene un cauce, pero el Oder tiene dos, el oriental y el occidental, y trataron siempre de cuanto más hacia occidente mejor, cosa que hubiera el Oder oriental hubiera incorporado parte de Silesia al territorio de Alemania. Por eso, en vez de tener una curva, tiene ese palo vertical en la zona fronteriza. Evidentemente, pues fueron rapiñas.
que interesaban a los soviéticos para tratar de justificar que Königsberg se incorporara al territorio de la URSS y supuestamente tener un puerto de aguas no congeladas durante una parte del año. Ciertamente Polonia ganó en territorialidad, pero sufrió la cercenación del sistema de libertades al incorporar un gobierno títere comunista que se sumó a los proyectos, el Comecon, en el ámbito económico, que era un poco feudalista, en el que, bueno, tú vas a hacer esto, el otro, lo más allá, y así organizamos el tema económico, siempre lo que interese a la URSS. Y el tema militar, pues fue el Pacto de Varsovia. Sí. Sí, sí, y realmente, pues claro, al final ya no solo el tema, ya el tema feudalista que has dicho, pero el tema de, sobre todo, de las personas que viven en Polonia en ese momento. Es decir, en el momento que tú tienes un gobierno totalitario, pues ya te quedas sin libertad, te quedas sin decidir al líder de tu país, te quedas sin poder, por ejemplo, criticar al gobierno, te quedas sin poder hacer una gran cantidad de cosas que por suerte después, bueno, pudieron derribar al gobierno. Ya que hablas de este punto, y creo que es un canal que nos ven desde España, creo que es importante decir, y es muy importante que digamos, el tema este de... Es que lo he visto muchas veces, Juan Carlos, en muchos programas, en debates, etcétera, 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 ¿no? Cuando se habla de la URSS, que muchas veces se romantiza por partes de puntos del comunismo en España, se romantiza la URSS, diciendo que en la URSS no se veía tan mal. Bueno, esto es exactamente lo mismo con los que dicen que en Franco no se vivía tan mal. Tú nunca puedes romantizar a un régimen totalitario, sea de la URSS, sea del franquismo, en este caso. Y muchas veces creo que en España todo esto que estamos comentando ahora no se quiere ver. No se quiere ver. Yo siento que no se puede ver. Porque yo lo que no estoy diciendo aquí, además, mira, si quieres que te diga una cosa, no te estoy diciendo que todo el comunismo sea malo. Yo estoy diciendo que sobre todo en el que estamos hablando hoy, el comunismo soviético, que trajo tantas desgracias, y ya no solo a la URSS, sino también a los países que tenían como títere, fue algo que fue muy bestia. Que fue muy bestia. Yo creo que desde España tenemos que contarlo bien. Es que aquí en Polonia no es que sean anticomunistas porque son anticomunistas, sí que lo son, hay que reconocerlo, pero no es que sean anticomunistas porque era Carrillo o Anguita. Aquí son anticomunistas porque era el gobierno que era quien, era el gobierno totalitario de Polonia, era comunista, y al final quien les quitó las libertades a los polacos y polacas fueron el Partido Comunista de Polonia. O sea, y esto creo que es muy importante contarlo en España. No sé qué opina, pero es que yo creo que es muy importante porque, que lo he dicho 3 veces, pero es que lo pienso de verdad. Es muy fácil criticar a los polacos porque no son de izquierdas, porque en España desde la izquierda se hace mucho, pero muchísimo de criticar a los polacos porque no son suficientemente de izquierdas, ¿no? Es muy, muy fácil, ¿no?, hacer el análisis simple desde España, pero una vez empiezas a analizar Polonia, se entiende perfectamente por qué son anticomunistas, porque era su franquismo. El franquismo de Polonia, conservando las distancias, evidentemente, pero el franquismo de Polonia era el Partido Comunista de Polonia alineado con la URSS. O sea, y esto es algo que creo que en España se tiene que decir. Sí, que ciertamente se suele hablar de imperialismos, pero siempre de los malvados, de los buenos, ni siquiera se les considera imperialismos, como mantener media Europa ocupada durante casi 40 años. Eso es muy importante. Estados Unidos tuvo ciertamente iniciativas de inteligencia a la hora de controlar ciertas circunstancias en algunos países en plena Guerra Fría, pero quien invadió Hungría en el 56 fue el Pacto de Varsovia, quien atacó Praga en el 68 fue el Pacto de Varsovia, iniciativa de la Unión Soviética. Gomulka intentó navegar ahí para no ser invadidos, después de la circunstancia del 56, en octubre trató de hacer una especie de movimiento para salvar la cara cuando tomó el poder como primer secretario del Partido Comunista en Polonia. Aguantó hasta el año 70, con lo cual tampoco es que hiciera un movimiento muy espectacular, pero siempre tratando de navegar a dos aguas, y seguramente esa posición en el 68 un poco tibia hizo que, bueno, ahora todavía no, pero en el 70, porque recordemos que murió en el 82, en el 70 te quitamos del medio. Luego ya en el 80 llega Jaruzelski, que duró prácticamente hasta el final. En el 81, precisamente después de los movimientos en el 80 con Solidaridad,
es cuando hubo un intento casi de aquello de invadimos, entramos, no entramos por parte de la Unión Soviética. Eh, Hizo el movimiento. Luego tratará de autojustificarse diciendo que él salvó Polonia en el Jaruzelski. Cosas que, bueno, las memorias de cada cual tratando de decir yo fui el bueno. Hombre, claro, cuando el sistema colapsa en el 90-91, pues hombre, hay que posicionarse, ¿no? Lo mismo que precisamente una cosa que también se olvida. La gente pone el foco en la caída del muro en noviembre del año 89, pero en agosto Polonia tiene un primer ministro que no es comunista. Sí, 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 sí. Y antes un pequeño apunte con el tema de solidaridad, que en España lo ha cogido Vox como sindicato, es un sindicato, bueno, sindicato, o si se le puede llamar sindicato, y a mí me parece algo muy feo, porque realmente solidaridad no era algo de derechas, sino aglutinaba desde socialdemócratas a gente, bueno, que evidentemente más conservadora, pero bueno, un pequeño apunte sobre el tema, porque eso es algo que también se tiene que contar, que eran todos los que estaban en contra del régimen comunista. Que si empezamos así a decir que Solidaridad eran todos unos fachas porque querían quitar un gobierno comunista, bueno, que eso se ha dicho y lo escucho mucho en España. Por eso, pues bien, ¿no? Realmente había gente de izquierdas, gente de derecha que no quería una dictadura. Y ya está. Y después, sí, Polonia realmente es de los primeros países, ¿no? Con el movimiento este de Solidaridad que fue de los más fuertes. Y aquí ellos están muy orgullosos de, bueno, que es Solidarnosc en polaco. Están muy, muy orgullosos de ese movimiento que realmente empezó en uno de los sitios que fue más fuertes, era Wrocław, realmente la ciudad donde estoy, Wrocław, Poznan, la parte la parte del oeste, que es la parte, podríamos decir, más abierta, más liberal, por decirlo de alguna manera. Hombre, recordemos que tu ciudad es la ciudad natal de Karol Wojtyla. Entonces sí. Pero también es verdad que es la ciudad natal, Juan Carlos, de Morawiecki, que es Sí, pero el primer ministro. en aquel momento, Sí. en aquel momento, en el periodo de la Guerra Fría, Papa Juan Pablo II, con su elección a finales de octubre del año 78, fue un motor a la hora de impulsar una cierta percepción distinta de lo que era Polonia para el resto del mundo. Sí, este señor nació aquí y también el movimiento Solidarnosc, lo de Morawiecki era una broma, el movimiento de Solidarnosc fue uno de los sitios, Wrocław, más fuertes y realmente ellos están muy orgullosos de ese tema. Y sí que es verdad que, pero bueno, eso de que a Polonia no se hable de mucho de nosotros, porque casi ya me siento de aquí, es normal. O sea, tampoco no me sorprende. Alemania, pues supongo que tenía mucho significado por el tema de Alemania de la RDA y también Alemania Federal. Pero realmente lo de Polonia, que el movimiento que hubo aquí, pues fue muy fuerte. Y ya te he dicho, como Juan Carlos, como te he dicho antes, tienen mucho espíritu de supervivencia. Tienen mucho espíritu de supervivencia y realmente si en algún sitio tenía que acabar el tema de la URSS, en primer lugar, si algún sitio tenía que acabar primero, tenía que ser en Polonia, porque es que ellos han estado siempre, desde toda la historia, han estado siempre ocupados, ya sea por los alemanes en el principio, después los soviéticos. Pues que antes, cuando estábamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, pues también han tenido problemas en el siglo XVIII también, en el siglo XVII también, o sea, siempre han estado invadidos y son un país de cultura de la supervivencia, un poco también, y ya te voy a decir, como Ucrania, un poco también como Ucrania, pero eso es otro tema completamente separado, pero son muy diferentes en este aspecto a nosotros. Sí que es un tema interesante el religioso, como un elemento de identidad nacional, no solamente con elemento territorial o de institución, sino pensando que a un lado los rusos acabaron siendo ortodoxos, ligados al mundo de Constantinopla y todo esto, con la supuesta tercera Roma. Se ha ido la voz, Juan Carlos. ¿Se ha ido la voz? ¿No te escucho? No, ¿tú me escuchas a mí?
Vale, pues yo tiro. A lo mejor, a ver. Bueno, puedo salir un momento de la llamada y entrar de nuevo si quieres. Porque esto se corta, ¿no? Vale. A ver. Pues no. Sin los cascos a lo mejor te puede funcionar. A ver ahora. Me parece como que está bien. Bien. Bien, pues... ¿no? Pues estaba diciendo que por un lado, esa falsa tercera Roma, que era lo que llamaban Moscú, algunos, una filfa, nada más de la propaganda, y por otro lado, bueno, los dirigentes de Prusia, la familia imperial, que bueno, ciertamente tuvo una rama al sur católica, pero fundamentalmente Alemania predominantemente era luterana y se adhirió a la identidad nacional polaca el ser católicos romanos para diferenciarse tanto de un espacio como de otros. Sí, realmente y es un hecho muy, muy interesante, ya que tú vas por Polonia, esto ya por si lo visitáis algún día, en cada esquina tenéis una catedral. O sea, en catedral, pero bueno, evidentemente no una supercatedral ni llamada así, pero una iglesia muy, muy contundente. Os recomiendo, si os gusta el tema de las iglesias, os lo recomiendo. Después, en todo caso, lo que me has comentado, sí. Y después también el Papa aquí, Juan Pablo, lo saben todo. Lo saben todo. El día que nació, la hora que nació, tocan las campanas cada día a las 9:30 de la noche como símbolo de, bueno, como recordatorio, como remember al Papa Juan Pablo. Además, el Papa Juan Pablo, hay que reconocerlo, hizo temas interesantes a nivel internacional. Hizo bastante, bueno, fue bastante bueno en este campo. Bastante bueno. Lo hizo satisfactoriamente, vamos a decir. Siempre es muy complicado esto de decir bien o mal, pero lo hizo muy satisfactoriamente. Y después del comunismo, pues sí, pillaron el tema religioso como uno de sus puntos principales. Pero yo creo que también el tema del Papa fue muy, muy importante. Yo creo que si no fuera por el Papa, a lo mejor no hubiera sido tan bestia, hubiera sido como Bulgaria, por ejemplo. Bueno, Bulgaria creo que no son católicos, pero bueno, me refiero con el tema religión, hubiera sido como algunos otros países de la zona que también cogieron la religión, pero no tan bestia. En cambio, Polonia, yo creo que también el tema de tener un Papa tan, pues, emblemático, ¿no? Justamente un papa polaco en ese momento y también en un país donde realmente se habían quedado sin un referente muy claro, porque realmente Polonia después de la
del comunismo se quedó un poco con vacío de poder. Se quedó un poco con vacío de poder. Sí que había personalidades importantes como el propio de los gemelos, como los dos gemelos que ya estaban voltando por ahí, o hasta el propio TAS que llegó a los principios del año 2000. Sí que había personalidades así un poco interesantes, pero había un poco de vacío de poder. Y al final tampoco no había nadie que gustaba a todos. Y el Papa sirvió para recomponer la sociedad, coger a la sociedad de Polonia y unirla, entre comillas. Y claro, también realmente, claro, sí que es el tema religioso, pero también es la parte de, tenemos un señor que es polaco, que es de los nuestros. Y aquí este tema de Polonia antes que nada, aquí funciona, sobre todo en los años 90, los años 95, 96, 97. Así que creo que el Papa también, el tema de que hubiera un Papa que sirvió como ya no solo figura para la Iglesia, sino también figura como para Polonia, para recomponerse como país y también para unirse. Personas que, bueno, durante el comunismo pues estaban un poco separados, no tenían muy tal, pues se unió a la sociedad polaca gracias al Papa. Y esto hay que reconocerlo. Después también, como todos los papas y como todos los mandatarios y tal, han tenido grandes desastres, pero al menos en ese momento sí que es verdad que sirvió como para unir al pueblo polaco y para que el pueblo polaco tuviera un referente a nivel internacional, pues que hacía años que no tenía. Ciertamente un pontificado tan largo entre el año 1978 y el año 2005 da para muchas historias, pero en ese periodo de Guerra Fría se suelen citar tres nombres, solo tres, como los importantes a la hora de domar o destruir el imperio del mal, el llamado imperio soviético. Se cita a Margaret Thatcher, Ronald Reagan y a Juan Pablo II. No siempre en el mismo orden, pero siempre como una trinidad clave a la hora de que al final de la Guerra Fría implosionara todo ese esquema comunista soviético y desapareciera el muro y todo lo que significaba la frontera dentro de Europa. Evidentemente eso significa algo, la capacidad de movilización, lo cual resulta curioso cuando Stalin dijo aquello de ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Bueno, no tiene tanques, pero tiene otras cosas. Y eso en Polonia lo han acabado por saber bastante bien. Lo cual es interesante porque, por otro lado, cuando vemos a Lech Walesa, que fue presidente, jefe del Estado polaco entre el año 1990 y el 95, se presentó a la reelección y fracasó. Lo cual seguro que mucha gente, aparte de no saberlo, tampoco se lo explicará. Sí. Porque fue precisamente una de las caras visibles del movimiento Solidarność en el año 80-81 y todos los años 80. De hecho, en esas elecciones gana el partido bueno, social, claro, no socialista, la SRD, que era como el partido que provenía del Partido Comunista. O sea que fue como muy curioso, como en el 95 gana el socialdemócrata. Bueno, ya eran socialdemócratas ya. Y empezó todo el tema de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Que también hubo una transformación de lo que era el Partido Comunista, toda la base del Partido Comunista, cómo se transformó también para adaptarse al sistema actual. Y bueno, después también acabaron corrompiéndose y al final acabó bastante mal el tema en el año 2005, creo, 2004. Pero bueno, que también es otro punto interesante. Después de lo que me has dicho de quién acabó con la URSS, etcétera, que fue el Papa, que fue, bueno, con la URSS no, con todo el bloque de la URSS, ¿no? Aquí siempre, cuando hablamos de este tema, me acuerdo de un amigo que me dijo, bueno, de un compañero, ¿no? Que estábamos tomando una cerveza un día y me comenta, bueno, cuando empezó la guerra de Ucrania, que en España, pues mucha gente, pues, no, eran reacios a apoyar a Ucrania y algunos apoyaban a Rusia, pues este chico que se llamaba Smo, bastante polaco, nombre, me dice, mira, es que en España es normal que piensen eso. Cada vez que te vas acercando a Rusia, sabes lo que es Rusia. Y da igual que sea Rusia, que sea la URSS, que sea lo que es el Imperio Ruso. Los polacos conocen muy bien a Rusia, conocen muy bien a Stalin, conocen muy bien a lo que vino después de Stalin, conocen muy bien también a lo que hubo antes de Stalin, conocen muy bien a lo que es ahora mismo Rusia, que hubo un accidente sospechoso hace unos años. O sea, es una de las cosas que también me gustaría decir en un programa que estamos hablando de historia de Polonia y que estamos también hablando un poco de política, entre comillas, ¿no? Pues yo creo que es un punto interesante decir, ¿no? Que aquí Polonia conoce muy bien el mapa, conoce muy bien
las problemáticas que te puede traer una Rusia fuerte, contundente y militarista y que encima gane en Ucrania. Conocen muy bien todo esto porque lo han sufrido en primera mano. ¿Por qué Morawiecki y por qué, por ejemplo, el gobierno polaco están ayudando a Ucrania como si no hubiera un mañana? Pues porque se sienten identificados. Se sienten identificados. Les pasó lo mismo hace unos años, bueno, hace unas décadas. Exactamente lo mismo, no exactamente, pero con sus diferencias, pero pasó lo mismo en Polonia. No, y al final ellos conocen muy bien lo que es Rusia y por eso creo que también es importante hablar con un polaco sobre este tema. Porque nosotros, claro, desde España tengo mi visión, vivo aquí, pero realmente hablo con la gente de Polonia que voy hablando. Hay muchas veces el tema histórico, ya sabes, Juan, que es complicado encontrar a alguien que le guste el tema. Pero, por ejemplo, si hablas ya con personas mayores, ya de unos 50, 60, 70 años, pues la cosa cambia, te cuentan la historia de una forma muy diferente y claro, ellos te cuentan la historia que han visto, cómo han vivido bajo un régimen comunista, cómo sus abuelos vivieron bajo los nazis, cómo es que... Y claro, tú ves que este país pues conoce muy bien lo que es pues que tener una Rusia fuerte, tener una Alemania, bueno, Alemania no va a pasar, es la Unión Europea, pero una Rusia que te pueden, bueno, pues que te pueden aniquilar, ¿no? Y creo que es muy interesante, porque se aprende muchísimo, cosas que a lo mejor nos hablaban a mis abuelos que hacía el franquismo, pues pueden cosas que seguramente pasaban también aquí, exactamente lo mismo, pero bajo una dictadura comunista soviética, que es lo que había en Polonia y que es lo que había ya directamente en todo el telón de acero. Ciertamente he creído entender que te hacías una referencia al suceso de 2010, nunca explicado del todo, en el que precisamente en el homenaje de 2010 a la masacre de Katyn, media dirigencia del Estado polaco fue eliminada. Y creo que la palabra es eliminada y no otra. Pero, bueno, como no hay pruebas, no hay pistola humeante y nadie ha confesado, pero bueno, ciertamente la valentía y la vocación de progreso es algo que sirvieron a Polonia en los años 90 y principios del siglo XXI, cuando la misma noche de la caída del muro de Berlín, el presidente de la Comisión Europea, ese elemento que parece olvidado, como gente que está en un edificio de Bruselas y hace tonterías, se pone folclórico a veces y todo esto, pensando en todos los que han venido después, Jacques Delors, Barroso, Ursula von der Leyen, ¿no? Tuvo la idea de: esto se ha derrumbado. Vamos a incorporar a todos estos países a la mayor brevedad posible al espacio eurooccidental, si es su deseo, que parece que sí, para que sirva de freno a cualquier veleidad, porque los rusos van a volver, siempre vuelven, para que cuando vuelvan estemos todos unidos y no puedan intervenir. Y eso fue el gran presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, quien, contra muchas opiniones eurooccidentales, dijo: no, es el momento. Vamos a iniciar la ampliación de la Unión Europea hacia el este para que todos estos países vivan en libertad con la gran familia europea. Y gracias a eso, un día 1 de mayo del año 2004, Romano Prodi pudo abrazar el ingreso de una decena de países a la Unión Europea, entre los que estaba Polonia. Y luego también, evidentemente, entró en el marco de la OTAN. Ese tal vez fue un momento especialmente intenso para una Polonia que aún tenía a Juan Pablo II, era independiente, entraba en el espacio eurooccidental. Claro, las cosas siempre tienen esa gira de rueda, ¿no?, a la hora de volver a ponerles enfrente de la circunstancia, como por ejemplo los ucranianos tuvieron en 2014, después del Euromaidan, luego el 24 de febrero de este año. Pero Polonia se ha salvado estando dentro de las estructuras de la OTAN y de la Unión Europea, precisamente. Y realmente, hablando con esto, gracias a este ingreso a la Unión, antes que nada, gracias al ingreso a la Unión Europea, estamos viendo que Polonia es un país de los países con más crecimiento y con menos paro, etcétera, 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 de Europa, de la Unión Europea. O sea, ahora mismo Polonia sí que tiene, es verdad, que falla mucho, siempre lo digo, en tema social, como el tema LGTBI o el tema del aborto. Son los dos temas que son en lista negra, que lo llevan muy mal con el gobierno polaco, pero lo que no se habla tanto es que Polonia, a nivel de paro, es uno de los países con menos paro
que hay en Europa, en la Unión Europea. En mi ciudad hay un 2% de paro. Y después, pues a nivel de económico, pues está en crecimiento total. Polonia está en crecimiento total. Es un país que cualquier persona de España, si se busca la vida, puede intentar venir a encontrar trabajo. Es un país que está realmente avanzado. Y eso fue gracias al ingreso a la Unión Europea. Que sí que y eso también fue gracias a que las personas polacas tenían ganas de entrar a la Unión Europea. En el referéndum que hubo, ganó el sí arrasando. O sea, y esto también es una demostración que no querían formar parte del bloque de la Unión Soviética, que no querían formar parte del bloque comunista. Creo que esto también es importante decirlo. Después, el ingreso a la OTAN. Bien, siempre digo que gracias al ingreso de la OTAN de Polonia, aunque en ese momento seguramente fue polémico, gracias a ese ingreso, ahora mismo Polonia no está atacada por Rusia, porque, a ver, con lo que está ayudando Polonia a Ucrania, es muy posible que si Polonia no estuviera en la OTAN, ahora mismo ya tendría un problema. Y, pues gracias a que Polonia está en la OTAN, ahora mismo, lo digo bastante, que puedo yo tener una vida, y ya no solo yo, sino todos los 30 millones de polacos que hay aquí, que tienen una vida normal gracias a que ahora mismo Polonia está en la OTAN, porque eso no tendríamos un problema. Así que también fue un acierto. Y sí que es verdad, Rusia siempre vuelve y ha vuelto, y por eso es súper importante pues, realmente tener claro de que esta guerra de Ucrania va más allá de una guerra Rusia-Ucrania, sino que si ahora mismo, por ejemplo, gana Rusia a Ucrania, pues tendremos un problema, que tendremos a Rusia en las puertas. Y después también una pequeña cosa. Ahora mismo, países como Moldavia, países como la misma Ucrania y Georgia están intentando también meterse en la Unión Europea por un poquito la misma razón por la cual Polonia entró en su momento en la Unión Europea, y ya no solo por esto, también Rumanía, si no recuerdo mal. Si lo digo mal, corrígeme, pero Rumanía también, y creo que Hungría. Hungría, Rumanía y Polonia creo que fueron los... Hungría entró con Polonia. Hungría con Polonia, ¿no? De acuerdo. Luego, sí. En el año 2007 entró Croacia, y en 2013 entró... no, fue al revés. En 2007 entró Rumanía y Bulgaria, y en 2013 entró Croacia. 2013, sí. Pues la cuestión, que eso fue un paso, pero brutal. Para estos países es que es ir a Rumanía, es ir a Croacia, es ir a Polonia. Polonia, la gran mayoría de redes ferroviarias son pagadas con la Unión Europea, con banderas de la Unión Europea, hechas por la Unión Europea, y cómo se nota, es decir, que realmente la Unión Europea sirve, funciona y es útil. Pero bueno, estaba comentando que ahora países como Moldavia, como Ucrania, como Georgia, pues están teniendo un déjà vu de la situación como en 2004 y están queriendo entrar a la Unión Europea, porque realmente es una forma de decir, mira, ya formamos parte de la Unión Europea, si me atacas tienes un problema. Rusia, si me atacas tienes un problema. Por eso Moldavia están como locos para entrar a la Unión Europea. Están como locos, pero a ver si hay suerte y arreglan el país, porque no hay que olvidar que eso en Bulgaria pasa un poquito, en Hungría, perdón, no hay que olvidar que si quieren formar parte de la Unión Europea también tienen que hacer unos requisitos, no todo vale, ¿no? Por el tema de viene Putin, no todo vale, tienen que estar controlados a nivel de corrupción y tal, pero bueno, eso va para otro programa. La cuestión, que para Polonia, en definitiva, para Polonia fue un paso, ya no solo importante a nivel de defensa, sino también un paso importante a nivel económico, a nivel social, y a nivel también de abrirse, ¿no? De un país que estaba era parte del Pacto de Varsovia, que está súper cerrado, pues se abrió gracias a la Unión Europea, y eso también es importantísimo. Ciertamente las adhesiones a veces parece como que por un lado son cooptaciones y que te raptan y te llevan al huerto, un poco como lo que se supone que interpreta Rusia respecto a la OTAN y la Unión Europea. Y por el otro, evidentemente, es un largo proceso donde tienes que cumplir una serie de expectativas y una serie de criterios, no solamente los criterios de Copenhague, sino también la negociación con los 35 capítulos y las votaciones del Consejo y de los órganos legislativos de cada país. Ciertamente es curioso, porque a comienzos de los años 90, cuando Boris Yeltsin, presidente de la Federación de Rusia, visitó primero Polonia y después la República Checa, les dijo: que quieren unirse a la OTAN, fantástico, bueno, hagan lo que les dé la gana. Esto que recogió la prensa y se puede buscar, ahora parece que, como lo dijo un borrachín y estaba loco, pues entonces no sirve. Ya esas cosas del formalmente jefe del Estado de Rusia atacan a la persona, pero luego resulta curioso, porque en el año 92-93 fue precisamente el que no le tembló el pulso a la hora de bombardear la Casa Blanca de Moscú
y darse una especie de autogolpe de Estado eliminando el Soviet Supremo para dar paso a la Duma. Porque hay un libro que es muy interesante, hablando de la Rusia de Putin, de un tal Ruslan Hasulatov, que fue el último presidente del Soviet Supremo, que era el órgano legislativo de Rusia, de esa transición entre el ámbito de la Unión Soviética y la Federación de Rusia, que precisamente hablan sobre... salió en castellano en mayo del 14, curiosamente. Con lo cual, no es que Putin y su padre político, Yeltsin, sean gente débil. Yeltsin no era un débil. Y dijo, oye, ustedes polacos quieren entrar en la OTAN, ustedes verán. Pero luego, no. Luego ya no está bien. Supuestamente hicieron un pacto con Boris Yeltsin o con Gorbachev o con quien sea de que la OTAN no se iba a expandir. No, cualquier organización puede decir, ¿usted quiere entrar? Si quiere entrar, perfecto, cumpla los requisitos y está dentro. Que Polonia o Ucrania ahora quiere ser miembro del Mercosur, de la ASEAN, de la Unidad Africana o de la Organización Interestelar de su gusto, pues eche la solicitud y ya está. Pero sí. ¿por qué demonios se cree Moscú y Rusia con derecho de veto antes sobre Polonia, ahora sobre Ucrania, luego sobre Moldavia, luego sobre Georgia, y lo demás vamos a tener que aceptarlo? Claro, porque a mí me hace gracia, ¿no? Ahora que me comentas esto, que muchas veces cuando esto lo hace Estados Unidos, porque lo ha hecho en algunos países de Sudamérica, se ha criticado mucho. Pero cuando Rusia lo ha hecho en Azerbaiyán, en su momento, en los años 90, después lo hizo en Armenia, bueno, en Armenia fue algo, la última de Armenia Azerbaiyán es más lío, pero bueno, cuando Rusia lo hizo en Ucrania una gran cantidad de veces, cuando Rusia lo hizo en Georgia también, porque en Georgia también hicieron una guerra y se fueron a salvar la patria, pues... rompiendo una tregua olímpica. Exacto. O sea, claro, rompiendo una tregua olímpica y que yo realmente... me acuerdo estar con dos ojos esa misma noche, con un ojo en la ceremonia inaugural en Pekín de los Juegos Olímpicos de Verano y con otra, ojo, cuidado, que están saliendo noticias de Tiflis de que algo está pasando en la frontera con Rusia en Georgia. Pues esa de Georgia, porque he tenido la oportunidad de conocer a una persona de Georgia, los georgianos lo recuerdan y recuerdan a Rusia como unos, perdón de la palabra, con unos capos, ya sabéis, como unas personas muy malas, como unas personas muy malas. Y realmente me hace mucha gracia porque en España sí que nos decimos, criticamos a Estados Unidos, que eso, vale, hay que hacerlo, pero es que realmente... Estados Unidos tuvo que movilizarse para la unidad de élite, estaba en Irak, movilizarlo para traerla de vuelta a Georgia para poder combatir a los rusos. Pues sí. El de Georgia me queda un poco lejos realmente. No lo conozco tanto, pero sé que fue un conflicto que a nivel de georgianos, las personas de Georgia, pues no pueden ver a los rusos. Azerbaiyán, por ejemplo, el primero, el de los años 90, también fue algo que a todas las personas de Azerbaiyán, con la mayoría que he conocido, no pueden ver a Rusia, porque también les atacó. Al final, vale, sí que Estados Unidos ha hecho cosas muy malas, evidentemente, pero lo de Rusia es una barbaridad. Y además en Rusia ya no es que solo haga cosas malas a los otros países, sí que no, también lo que hace es cosas malas a sus propios habitantes. Aquí, ya os digo, en Polonia se habla bastante de lo que hacen en Rusia y de lo que pasa en Rusia, porque sufrieron a Rusia. Y conocen muy bien lo que es Rusia. Y por eso nosotros también tenemos que explicar, creo que es muy importante contar en España, ¿qué es Rusia? ¿Qué ha hecho Rusia a nivel interno, a nivel externo? Bielorrusia, por ejemplo. Yo he visto personas en España diciendo que Lukashenko no es tan malo. Por favor, Lukashenko está poniendo personas en la cárcel casi cada día por protestar contra el régimen. Lukashenko está, por ejemplo, torturando a personas, a periodistas, porque informan, está persiguiendo a gente y cogiendo personas que realmente fueron a votar en contra de un referéndum o a hacer un poco de protesta ante un referéndum que estaba, pues el que hicieron de la Constitución, que estaba un poco de la Constitución, de una ley importante que estaba comprado, evidentemente, el referéndum, ¿no? Pues fueron allí unos activistas a protestar y los pusieron en la cárcel. O sea, es que esto está pasando en el mundo y claro, estamos hablando de Estados Unidos como si fueran el tal, pero nos olvidamos de que la órbita rusa y la órbita china, pero bueno, se ha dado por otro programa, pues son órbitas que son mucho peor en derechos humanos y en todo que Estados Unidos. Pero nos hemos ido un poco del tema, pero bueno. Precisamente podemos reconducir un poco con una iniciativa que es calcada un poco a la que hubo hace 100 años, como era la de Intermarium, que era una iniciativa de la época de Pilsudski, a la hora de establecer un apoyo a una cierta república ucraniana.
a la hora de establecer un colchón entre la Federación Rusa, entonces Imperio Zarista todavía, aunque luego sería la Unión Soviética, y Alemania, que ahora se refleja en una iniciativa curiosa dentro del marco de la Unión Europea que incorporaría a Ucrania desde fuera, pero sería un poco de Rumanía, de Polonia, Eslovaquia y Croacia, que sería la iniciativa de los tres mares. ¿Se habla un poco de esto en Polonia en algún momento en los últimos 2 años? Realmente no me suena. No me suena. Aquí realmente ahora están... Es que claro, hay que reconocer que aquí en Polonia de los últimos 2 años han tenido bastante problema interno. O sea, han tenido mucho problema interno y se ha centralizado, se ha focalizado sobre todo el debate en el tema del aborto. Es el tema que se ha focalizado más. Constitucional. También el tema, y también se habló del... Sí, lo que has comentado tú de los tribunales europeos, etcétera, que hubo como una trifulca con Europa, con el tema de los tribunales, etcétera. Claro, se ha focalizado tanto a nivel interno porque la oposición está haciendo mucho esfuerzo para cargarse el gobierno del PiS, y ahora aquí durante los últimos 2 años, pues entre la pandemia, entre el aborto, entre el tema de la Unión Europea, que aquí el 80% de polacos están de acuerdo en la Unión Europea, y eso hizo que cuando salió lo de los tribunales europeos, hubo unas manifestaciones enormes, barbaridad, cuando se hubo el del aborto. También, después vino, no sé si te acuerdas, lo del tema de la frontera de Bielorrusia, Sí. el movimiento este que hizo Putin para desviar la atención, pues también Polonia fue el centro de atención a nivel interno y a nivel externo para criticar la gestión sobre eso. Sobre todo con un elemento interesante, que es que precisamente Lukashenko trató de hacer una movida parecida a la que había pasado con la crisis de los refugiados, así llamadas, con el tema de Siria. ¿Cómo? Haciendo contratos para que aerolíneas de tercer mundo, por así decirlo, iban directamente del lugar de origen a Minsk, y ahí prácticamente les montaban en un autobús y con un bocadillo y les llevaban a la frontera con Polonia. Lo cual, evidentemente, en este mundo tan poco tecnologizado, donde nadie te puede perseguir con una cámara desde el espacio, porque estamos todavía en 1951, pues entonces la Unión Europea y Polonia, Frontex está precisamente en Polonia, pues se dieron cuenta y lo que fueron, porque hay un relato que habla de que Polonia, única y exclusivamente, ayudó a solucionar el asunto, pero apoyado por la Unión Europea, llamó a los lugares de origen: oye, que esta línea están utilizándola para llevar gente de allí a Minsk y traerla a la frontera, con lo cual la Unión Europea forzó, porque puede forzar estas cosas a nivel aerolíneas, que esas conexiones desaparecieran, con lo cual el problema se evaporó en 4 minutos. Pues mira, no sabía esta anécdota. Bueno, viene a aprender, ¿no? Por eso estamos aquí también. Estamos para aprender todos de todos. Sí, sí. Lo mismo que cuando propio Lukashenko, y también tiene un problema esto Rusia, los aviones son alquilados. Y la mayor parte de los aviones son occidentales. Con lo cual, si alguno de estos aviones que están prohibidos aterriza en un aeropuerto occidental, cualquier país está capacitado para decirle: ese avión no puede despegar porque ese avión no es tuyo. Con lo cual Pues sí. tienen dificultades a la hora Bueno, del futuro de las aerolíneas, tanto en Bielorrusia como en Rusia. sí, bueno, con el futuro, y creo que en Rusia realmente he de reconocer que no puedo hablar tanto, pero creo que en Bielorrusia no solo hablamos de las aerolíneas, sino también yo creo que hablamos ya del régimen. En Bielorrusia hay un movimiento oposicional de la oposición muy fuerte en contra del gobierno de Lukashenko, lo que pasa que es muy difícil cargarse un gobierno así. O sea, porque ya no solo es el tema que has comentado todos los aviones, sino en general el régimen de Lukashenko es un desastre. O sea, ya si hablamos del tema sanitario, vamos a hablar del tema de cómo se vive en Bielorrusia, que no se ve muy bien, la verdad. Podemos también hablar del tema de las libertades que he comentado antes, no hace falta repetirlo, pero aquí en Polonia he conocido mucha gente que huye de Bielorrusia, que estuvo en las protestas y que realmente, ya os digo, derechos humanos poquitos. Pues tenemos la suerte que yo creo que en Bielorrusia tenemos una oposición muy fuerte. Tema de Rusia. El tema de Rusia es más complicado, porque tenemos ya pues un país que es muy grande, unas élite muy, muy poderosa,
que vamos a ver cómo funciona. Entrando un poco también a lo que es Polonia, ya que estamos haciendo un programa sobre Polonia, pues también de decir que realmente estamos viendo como durante estos últimos años Polonia está creciendo mucho, porque, bueno, no sé cuánto queda el programa, pero sobre todo para comentarlo antes en alguna pregunta y que quería decirlo, y que realmente muchas veces se habla muy mal de Polonia en España, ¿no? Se habla muy mal de Polonia, que es un país cerrado, que es un país ultracatólico, que las mujeres tal. Bueno, a ver, Polonia tiene como todo, o sea, hay mucha gente y si te vas a un pueblo son muy conservadores, obviamente. Pues si te vas a una ciudad de Polonia, realmente que es uno de los países por los cuales que he viajado mucho, pues es uno de los países que he estado mejor. Y creo que, bueno, también era importante decirlo, porque ahora se va a acabar el programa, no sé cuándo, pero en algún momento a lo mejor empezamos a hablar de algún otro tema. Y también quería comentarlo, que antes de que se me pasara el turno, por decirlo, ¿no? Que a nivel de nivel de vida, aparte de que todo el tema que estamos hablando, de que conocen muy bien los riesgos de lo que es el comunismo soviético y conocen muy bien los riesgos de que es la ultraderecha, pues aparte a nivel de vivir aquí y tal, pues han hecho una gestión que es envidiable a nivel de trabajo, a nivel de cómo está creciendo el país año tras año, a pesar de una pandemia. O sea que es un país que creo que si estáis aburridos estudiando, porque os gustará mucho. Sí, seguramente el desafío de la guerra en Ucrania ha puesto encima de la mesa la realidad de, bueno, algunos debates que seguro que ya estaban encima para poder afrontarlos con mayor celeridad. Tal vez ha servido para que algunas polémicas, como precisamente la de la primacía del hecho comunitario, cosa que evidentemente cuando uno entra en un club sabe que debe cumplir las normas y eso está por encima de cualquier circunstancia particular, porque esas son las normas que tú firmaste a la hora de ingresar en el club, evidentemente. Y que la invasión en Ucrania ha servido para dulcificar un poco la relación entre Bruselas y Polonia, cosa que evidentemente no ha pasado con Hungría, que siguen un poco en las suyas, pero no, es una oportunidad para reconducir las relaciones entre Bruselas y Varsovia. De hecho, fue muy gracioso porque antes de esta guerra, Hungría y Polonia estaban más o menos tirando al mismo equipo. Estaban tirando al mismo equipo, pactaban entre ellos, intentaban hacer como una especie de facción dentro de la Unión Europea, juntamente con Eslovenia. Y lo que pasó, pues, después de esta guerra, es que Polonia se europeizó y Hungría se quedó sola. Gracias a la guerra de Ucrania, que por suerte y por desgracia, pues, pues podemos decir que esto es muy por suerte y por desgracia, pero Polonia se ha europeizado muchísimo. Realmente ahora mismo el gobierno de Polonia, que era muy crítico con la Unión Europea, ahora mismo está siendo uno de los gobiernos que, ahora no tanto, pero cuando empezó la guerra, pues fue uno de los gobiernos más claros y contundentes y además que transmitía más seguridad, porque era el único que no tenía dudas, o de los únicos que no tenían dudas. Es decir, dudas, mira, gracioso porque el presidente se llama Andrzej Duda, pero bueno, eran de los únicos que no tenían dudas, que iban y que tuvieron una personalidad bastante que la gente de aquí se sentía orgullosa dentro de la Unión Europea después de haber hecho el ridículo, porque Polonia está haciendo bastante el ridículo en la UE durante los últimos meses. Pues después de mucho ridículo consecutivo, pues aquí en Polonia se sentía muy bien dentro de la Unión Europea y creo que esto también es algo a tener en cuenta. Ciertamente, y además, si el camarada Putin pensaba que invadiendo Ucrania iba a tener menos OTAN, va a tener más kilómetros con Finlandia y Suecia dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual es un fail como una casa. Tiró por la culata completamente y unió más a la Unión Europea, porque ya no es que el tema de la OTAN, sino también de la Unión Europea, donde Moldavia ahora de repente quiere entrar a la UE, donde Georgia quiere también entrar a la UE, donde Ucrania es muy posible que cuando acabe la guerra acabará siendo país candidato a la UE, donde los países ahora que estaban siendo candidatos van a acabar entrando, porque están diciendo, bueno, yo llevaba 10 años, como era el caso de Albania, que está muy avanzado, como es el caso de Macedonia del Norte, que también está muy avanzado, ahora acabará entrando en la UE. O sea, realmente la guerra de Putin que está haciendo, pues lo que está haciendo es que haya problemas en Rusia,
también hará que problemas en la Unión Europea haya, con el tema de lo que nos viene ahora de las facturas, que vamos a ver cómo serán. Pero por otra parte, también hay que tener presente o hay que tener claro que la Unión Europea está más fuerte, que la OTAN está más fuerte y que Polonia, un país que estaba realmente muy mal visto durante los últimos años, ahora mismo ha recuperado un poco el caché que tenía. Ciertamente, por ir cerrando un poco este conversatorio sobre Polonia, estamos con una historia del siglo XX de Polonia que conllevó que a comienzos del siglo XXI pudiera tener una cierta seguridad, tanto en el ámbito Unión Europea, en el marco de la OTAN, en ese momento mágico del 1 de mayo del 2004. Luego, evidentemente, Juan Pablo II falleció, entró Ratzinger, luego está Francisco, pero eso no significa que no vayan a asumir, porque al fin y al cabo la desconexión que se va a producir entre Ucrania y Rusia ya la vivieron los polacos en el año 91, a la hora de ser algo opuesto. Las relaciones ya no iban a ser Varsovia-Moscú, iban a ser con Occidente. Y esto es lo que están consiguiendo en Ucrania. Y Polonia, que hasta hace 4 días era frontera exterior de la Unión Europea con Bielorrusia, con Ucrania, y con la idea de Putin de una Rusia que quería volver a ser grande, empezará a sentir un poco, tal vez, en los próximos 10, 20 años, lo que sintió Alemania a la hora de incorporar Polonia al marco eurooccidental, es decir, una cobertura territorial. Si en Bielorrusia hay una revuelta democratizadora, pues todavía más, a la hora de estar cubierta dentro completamente y ser fronteras interiores del marco eurooccidental. Seguramente en el año 20 hubo ese problema con Lukashenko porque sentía que la pulsión de la juventud era que Bielorrusia fuera de la Unión Europea, y eso evidentemente no era algo de gusto, sobre todo cuando una de las primeras medidas seguramente hubiera sido democratice usted su país para poder negociar. Pero bueno, Polonia tiene riesgos y oportunidades. Después de un siglo convulso, el siglo XXI pues parece tener pinta de estabilidad y de, por lo menos en una época de la historia, vivir con una cierta tranquilidad. Pues sí, y bueno, para ya también concluir, vamos a ver estabilidad seguro. Lo que sí vamos a ver ahora que hay elecciones en un año y puede que haya cambio de gobierno, eso sí. Pero igualmente lo bueno que tiene aquí es que el cambio de gobierno no significa que una desestabilidad como otros países, ¿no? Aquí un cambio de gobierno puede significar pues que pase de un partido de derechas a nivel de derechas a nivel social, pero más de izquierdas a nivel económico, como es el PiS. Es muy complicado esto, si quieres un día, Juan Carlos. Sí. Pero el PiS es un partido que a nivel social pues se le acusa de ser de izquierdas, de tener medidas de centro-izquierda, y pasaría a un partido liberal, completamente liberal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí muy de acuerdo contigo, y que Polonia es un país que sorprende, y sorprende muchísimo, y todas las personas que vienen aquí les sorprende un montón. Y no solo porque son muy bonitas las casas, sino también por cómo funciona el país. Pues para cerrar definitivamente y para hacer honor a mi amigo Jesús, voy a presentar un libro que es curioso. Un libro de Milhouse, ¿no? ¿Conoces a Milhouse? Conozco a Milhouse, sí. Pues este es Milhouse, Ricardo Milhouse Nixon, presidente de Estados Unidos entre el año 1969 y 1974. ¿No? Igual pensabas, alguien de Springfield. No. Es un libro que pone en 1999, Victoria sin guerra, un libro escrito en 1988 y que estoy leyendo actualmente, lo cual es curioso porque al año siguiente se cayó el muro. ¿Cómo veía Nixon Pues, lo que iba a ser el fin del siglo? ¿No? Estas cosas que escribe la gente y que luego descubres y que son una joya. Sí, sí. Hay que leer. Pues muy agradecido de poder muchas llegar hasta gracias, aquí. Juan Carlos. Y si hay una oportunidad, pues estaremos en otras circunstancias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y gracias por invitarme.